Milei insistió con la dolarización y anunció que va a eliminar por decreto los fideicomisos del Estado. Reapareció en una entrevista por La Nación Más. Sobre los fideicomisos dijo: son boleta, toda esa runfla son como 20.000 millones de dólares, son todas cajas negras de la política. Recordemos que, bueno, los fideicomisos son los fondos que afectan directamente a los gobernadores y fueron el punto del conflicto que hizo fracasar la ley ómnibus, ¿no? Sobre la dolarización dijo: hoy tenemos cubierto el 87,5 de la base al tipo de cambio de mercado, estamos a un tiro de dolarizar. Martín Lustó es senador nacional y presidente del radicalismo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Jorge Lanata te habla. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, después de todo el despelote que se armó, ¿cómo sigue esta historia? Mira, hay un montón de cuestiones que nosotros como espacio político, y yo en lo personal comparto, ¿sí? Yo creo que hay algunas cosas en el Estado que hay que privatizar, hay otras que hay que cerrar, hay otras que definitivamente no privatizaría, y menos sin un informe de en qué estado están, si ganan o pierden plata, cómo es su comparación con empresas del sector privado. Y lo que no haría es darle a un presidente poderes omnímodos, como muchas veces reclama, porque ese es el origen tanto del DNU como de la ley. Recordemos que en la ley había declaraciones de emergencia y facultades delegadas. Voy a explicar qué es facultades delegadas. Facultades delegadas es decir al presidente que puede hacer cualquier cosa sin pasar por el Congreso. Y él las quería por 2 años, prorrogables por él mismo por otros 2 años. Y nosotros tenemos una concepción diferente de ciertas cuestiones del Estado. El presidente habló en la televisión italiana y dijo que él es anarcocapitalista, que sigue a un autor que se llama Maurice Rothbard. Pero como no puede llegar al anarcocapitalismo, su meta es la minarquía, que es un Estado que no provee ni salud, ni educación, ni jubilación, ni infraestructura. Es un Estado que solamente dé seguridad, defensa y justicia. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa concepción, y entonces darle al presidente las potestades de hacer y deshacer a piacere cuando no cree en el Estado, nos parece que es una mala receta. Y esa es la gran diferencia. Por ejemplo, el presidente mandó a retirar la ley ómnibus cuando se iban a discutir las privatizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un listado de más de 20 que nos parecía perfecto privatizar, pero había otras que, entre otras cosas, ganan plata. Y que si vos las privatizás, generás un problema más grande que el que hoy existe. Te puedo dar innumerables ejemplos. Te puedo decir: mira, el Banco Nación es el 21% del sistema financiero. Vos se lo das a un banco que ya tiene una parte importante del sistema financiero, le decís que quieras, y lo que tenés es una suerte de monopolio y mucho poder político, porque es el que financia provincias, el que financia programas, etcétera. En otros bancos que se han privatizado, las ganancias son del sector privado que entró y los fondos los aporta el sector público. En ARSAT, que es la última milla de la interconexión, si yo se la regalo a un actor privado, tiene un monopolio sobre una parte importante de la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, hay empresas que ganan plata y están bien. ¿Se pueden mejorar? Sí. ¿Se pueden privatizar parcialmente? Sí. Pero a un presidente que en definitiva no quiere un Estado, que no le preocupa la salud, la educación, que cuando se enoja con un gobernador le retasea, por ejemplo, fondos o apoyo para pelear el narcotráfico. Yo no estoy de acuerdo y nosotros no estamos de acuerdo con dejarle hacer cualquier cosa. Y el argumento de que sacó 56% en un balotaje no es un argumento válido, por muchos motivos, entre otros porque si no, Alberto Fernández, que ganó con el 48% en primera vuelta, le tendríamos que haber votado todo. A Cristina Fernández de Kirchner, que ganó con el 54% en balotaje, le tendríamos que haber votado todo. Y claro que no le votamos las cosas, particularmente porque cuando creemos que el país tiene que tomar un rumbo distinto, lo tenemos que debatir. Y el segundo punto es porque los que estamos sentados ahí, que no somos del oficialismo, representamos otra visión acerca del Estado y acerca del país. Y lo que queremos es debatirlo. Ahora, si el presidente pretende no debatir nada
cuando alguien tiene un punto de vista distinto, entonces lo acusa, bueno, entonces la capacidad colectiva de encontrar soluciones a los problemas baja. No es llamativo. Hay 3 diputados de Tucumán que si hubieran votado como con el kirchnerismo no eran casta. Eran casta. Y si votan con el oficialismo pasan a ser casta, las mismas 3 personas. Y que los funcionarios que tiene Milei, que atravesaron miles de administraciones, no sé, Patricia Burri, Scioli, no son casta. Es muy particular. Cuando ayer opinó la expresidenta y Milei dijo en la entrevista que tiene todo el derecho a opinar. Cualquier otro que tenga una posición más moderada, que llame la atención sobre ciertas cosas que pretende hacer el gobierno que no están bien, esos no tenemos derecho a opinar. Yo creo que sí. Entonces vamos a seguir opinando. Bien. Cecilia. ¿Qué tal, Martín? Cecilia Bufflet te saluda. Escucho tu posición, sos presidente del radicalismo y en el medio estamos leyendo en los diarios todos los días, escuchando opiniones todos los días sobre la posibilidad de una integración de bloques de La Libertad Avanza con el PRO. Si el PRO toma esa decisión, ¿es una ruptura definitiva de Juntos por el Cambio o de esa alianza entre el PRO y la UCR que hubo durante los últimos 8 o 10 años? Mira, yo creo que, y no es una crítica, lo digo de manera descriptiva, el PRO tiene una postura más de derecha, puede ser que se la moda, ¿sí? Y tiene todo el derecho y toda la libertad de avanzar en la dirección que quiera. Yo creo que ya lo hizo. Yo creo que ya lo hizo cuando integró al gobierno a escala masiva, ¿sí? Y ya lo hace cuando pretende no debatir cosas y darle siempre la razón al presidente. Y ya lo hace cuando tiene toda la intención y todas las ganas de desembarcar de manera mucho más intensa y a una escala mucho más grande en el gobierno nacional, que es lo que se ve. Tiene todo el derecho, y está bien. Yo tengo el derecho de pensar distinto de esa concepción de país. Y ahí radican las diferencias. Y eso es lo que está pasando. Ahora también creo que si esa era la postura del PRO, tendría que haber ido una interna con La Libertad Avanza. No tendría que haber simulado una interna en otro lugar. Porque al final el binomio presidencial de los halcones está ahí. Y yo apoyé ese binomio, pero lo apoyé para que tuviéramos una identidad, que es lo que votó la gente. La gente nos votó en otro espacio. Bueno, me parece que hubiera sido más sano para todos blanquearlo antes de las elecciones, porque si no es una suerte de engaño electoral. Pero Bien. bueno, ahora se reconfigura el sistema político. Nosotros seguimos trabajando por esos mismos valores y les defendemos siempre. Y contrariamente a las críticas que hay, porque después de no votar, creo que no se acompañaron 3 incisos de una ley que tenía 300 artículos. Y justo cuando veían que las privatizaciones como las querían hacer ellos no iban a salir, que era que el presidente pudiera... Recordemos la historia de las privatizaciones en la Argentina. La enorme mayoría terminó mal y fueron escándalos de corrupción. Y parece que no aprendemos de eso. Entonces, justo cuando él ve que las privatizaciones no, retira la ley. A mí eso no me huele bien, sinceramente. Entonces, me parece que necesitamos un mejor Estado. Yo insisto con esto. Los países que funcionan bien son los países en los que el Estado funciona bien. En la Argentina el Estado funciona mal. Está clarísimo que el Estado funciona mal. Por eso Argentina no crece. Pero cuando uno agarra, no importa si es un régimen comunista o hipercapitalista, si el Estado funciona bien, los países crecen. Entonces vos sos comunista y sos China y tu país crece. Sos comunista y sos Cuba, donde el Estado no funciona, y no creces. Sos Vietnam y empezaste a crecer cuando cambiaste cómo te aproximás a la eficiencia estatal. Sos Corea del Norte y tu Estado no le rinde nada, no le brinda nada a los ciudadanos. Sos un país como Grecia, chiquito, y caíste en depresión económica. Sos Irlanda, que tu Estado es mejor, del mismo tamaño, y tu país funciona bien. Sos Australia, con un buen Estado, porque la política se puso de acuerdo hace mucho tiempo en cómo abordar las crisis, y tu país prospera. Sos Argentina, y la política no se pone de acuerdo, y tu país cae en decadencia. Entonces, la institución más grande, cuando los que hablan de instituciones, la institución más grande para que funcione bien, porque una parte grande de la economía es la salud, es la educación, es la vivienda, la infraestructura, son las jubilaciones, es la justicia, las normas que nos damos, es el Estado. Nosotros tenemos que hacer que el Estado funcione bien. Y yo estoy de acuerdo en que se corten un montón de cosas, ¿eh? Ya me han escuchado ustedes miles de veces. Tiene que hacer publicidad oficial que no le brinda ninguna información al ciudadano. Los gobiernos claramente no. Lo vengo diciendo inclusive del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace mucho.
Tienen que hacer recitales gratuitos. No, yo no creo que eso sea la cultura. Yo defiendo la cultura porque la cultura es parte de nuestra identidad, es parte de lo que nos hace crecer como sociedad, es parte de lo que el resto del mundo ve en nosotros, es un atractivo para los que vienen al país, es un bien un bien preferido, un bien especial que todos consumimos, pero no defiendo que el Estado derroche en recitales y estas cosas, porque eso me parece más populismo. Y comparto todo eso. Lo que no me parece es que alguien pueda señalar con el dedo. ¿Por qué? Porque los gobiernos del PRO han financiado miles de esos shows. No veo nadie del gobierno que esté diciendo eso o lo haya dicho antes. Miles. Y después, si es por el tema de subsidio, no se ve que el presidente le pega al Ali Espósito. ¿No le pega al régimen de Tierra del Fuego, que recibe subsidios todo el tiempo y que él tiene parientes de los beneficiados ahí, que han recibido de todos los gobiernos? ¿No le pega a las empresas grandes que reciben enormes subsidios de la Ley de Economía del Conocimiento que ya no le corresponden como Mercado Libre? ¿Le pega a un artista con la voz del presidente? Que me parece que quizá no cobra dimensión de lo que es el lugar institucional cuando usa la voz para castigar a gente que ni siquiera está cumpliendo un rol político. Si me quiere pegar a mí, yo no tengo problema. Yo lo que dice el presidente en Twitter no le doy, pero ni lo miro. Me preocupa lo que hace en el mundo real. Me preocupa que celebren que la inflación fue 25,5% o 20,7%. Me preocupa que hayan querido avanzar sobre los jubilados, ¿sí? Y lo siguen haciendo. Me preocupa que traten de avanzar sobre el aparato productivo. Me preocupa que no tengan un plan de estabilización. Me preocupa lo que subieron los medicamentos. Ayer hablaba con Miguel Lungi, el intendente de Tandil, que la verdad es un ejemplo de una ciudad bien administrada, ¿no? Fíjense lo que pasó en Tandil en los últimos 20 años. Es un ejemplo perfecto de cómo cuando el Estado funciona bien y se conjuga con el mercado, tenés prosperidad y un cambio en el estándar de vida notable. Pero tiene hospitales. Y me pasó la lista de lo que subieron los medicamentos. Hay medicamentos que subieron 20 veces. 20 veces. Dicen, yo consumo el 40% de mi presupuesto en los hospitales, en la salud. Entonces, ¿y eso al presidente no le preocupa? ¿O cree que la educación solo se va a arreglar si publicamos los resultados de las escuelas? ¿Qué cambia si publicamos los resultados de las escuelas? ¿Estamos formando mejor a los docentes? ¿Estamos asistiendo mejor a cada alumno? No, es como si el mercado lo va a arreglar. La gente va a ir a la escuela buena y las escuelas malas van a tener que mejorar. No, lo que va a pasar es que vamos a desfinanciar las escuelas malas, donde teníamos que poner más plata y los mejores docentes para que los alumnos aprendan mejor. Esas son las diferencias que tenemos. Ahora el presidente no las quiere debatir, no quiere admitir que hay diferencias, porque ganó en un balotaje. Entonces todos los presidentes de la Argentina, porque en la Argentina la regla es que o sacás más de 45, o le sacás 10 puntos al otro, o vas a un balotaje. Entonces todos los presidentes de la Argentina podrían arrancar su mandato diciendo la sociedad me dio a mí la posibilidad de que haga absolutamente lo que quiera. Para mí eso me parece más kirchnerismo que otra cosa, por más que algunas de las cosas que quiere hacer el Estado me parezcan mejor, pero en los modos y en el tipo de convivencia y en las normas que movemos me suena más al kirchnerismo, me suena más a vamos por todo. Manu. ¿Qué tal, Martín? Te escuchaba recién decir que, bueno, no seguís lo que dice o no te modifica tu pensamiento, lo que dice o deja de decir el presidente en redes sociales, pero ayer, entre tanto concepto, tanta definición que dejó el presidente en la entrevista, también, como siempre activo en redes sociales, te dedicó particularmente una publicación a vos, y quiero ir al concepto de eso, digamos, más allá de chicanas, afuera de las chicanas. Vos en una entrevista que diste, hablaste de el riesgo de la dolarización, esta idea que propone y que sigue proponiendo, ayer de hecho Milei la vuelve a poner sobre la mesa, es que en definitiva, bueno, después ya está, el peso no tiene valor nunca más, no se puede volver al peso una vez que es difícil salir de esa rueda, y lo que plantea primero es el diputado provincial Agustín Romo y después Milei recoge esa publicación, y lo que plantean es que justamente lo que a ellos los convence de la dolarización es que es irreversible, es que no hay vuelta atrás en ese sentido, digamos. ¿Cuáles son tus diferencias en este punto en particular? Perfecto, mi diferencia primera es lo siguiente. Me parece rarísimo que un presidente de una sociedad cambiante, en un mundo cambiante, le parezca que las cosas que están bien son irreversibles, en virtud de su diagnóstico, que insisto, no sé si es un diagnóstico generalizado. Hubo una carta de un montón de economistas, de un montón de sectores distintos que dicen que es un enorme peligro la dolarización, pero el presidente piensa que es irreversible. Es como que
el presidente piensa que uno tiene gangrenado un pie o tiene un problema muy grave en una pierna, y lo que prefiere es cortarla definitivamente, las dos, por si se llega a contagiar, cuando por ahí en 2 meses hay una cura. Entonces, la verdad que la irreversibilidad como cualidad me parece una concepción absolutamente errada en un mundo, insisto, en donde todo cambia permanentemente. En segundo lugar, realmente la única ventaja que tiene de ser un país que le costó desarrollarse o que está estancado es que si uno mira a otros países puede ver lo que hicieron bien. No hay ningún país que se haya desarrollado bien y haya creado una sociedad más próspera y más igualitaria dolarizando. Miremos los ejemplos. Tercero, miremos el contexto ahora. En Estados Unidos hay inflación y hay tasas de interés más altas, entonces el dólar se aprecia. En un contexto normal, cuando el dólar se aprecia en Estados Unidos, ¿sí? En Argentina, si vos tenés tipo de cambio, sos más competitivo, no menos competitivo. Nosotros estaríamos a toda la suerte de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos amerita que el dólar valga cada vez más, nosotros vamos a ser cada vez menos competitivos independientemente de lo que hagamos. Entonces, me parece que es un problema. Y después hay una cosa que es falsa, que me parece que es una visión economicista simplona, y lo digo como economista, que es que si uno hace un cambio institucional de la moneda, el sistema se comporta distinto, los actores políticos se van a comportar distintos. Eso no es cierto, ya lo vimos en la convertibilidad, terminó muy mal. Eso de, bueno, realmente yo lo decía ayer y es lo que replicó, no sé, alguien, porque lo vi en la tele, no sé si ustedes me dijeron que era Agustín Roma, no escuché bien, perdón. Romo. Bueno, yo lo que dije es lo siguiente. La fantasía de los economistas es que yo cambio la moneda, la cambio por el dólar y no puedo emitir, y entonces todo el sistema político comprende los errores que está cometiendo. Por ejemplo, quiere decir que si yo dolarizo, Moyano va a decir, listo, ahora ya no puedo protestar. ¿Qué va a hacer? Va a protestar. Va a protestar y va a generar un problema donde no hay ninguna válvula de escape a la macroeconomía. Eso igual que cuando tenés un shock externo. Nosotros tenemos que mejorar la política y tenemos que mejorar el Estado, que es lo que no hemos estado haciendo por estar peleando permanentemente. Y ahora el presidente quiere imponer su propia visión. Insisto, su visión es de un Estado que no brinda salud, que no brinda jubilaciones, que no brinda educación, que no brinda infraestructura, que no brinda nada, que no se aboca a la ciencia y la tecnología, nada. Él quiere defensa, seguridad y justicia. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, cuando él dice ahora, te doy ejemplo, no sé, ayer hice un Zoom con 100 intendentes radicales. El radicalismo gobierna más de 8 millones de personas, el 20% del territorio de la Argentina. Hay radicales que acaban de ganar, por ejemplo, en Puerto Deseado, ¿sí? Por primera vez del año 87. ¿Ese es casta? ¿Ese está tratando de arreglar un desastre que le dejó el kirchnerismo? ¿No? Si no me equivoco, se llama Germán Merino, me parece. Te cuenta el desastre que recibió, y ahora no, están sin gas y sin agua. ¿Eso está bien? O el presidente se enoja con un gobernador y castiga a los trabajadores que tienen que ir de vuelta al trabajo. Y para mí el problema principal de esa concepción es cuando es abrupto. Tiene el trabajador en el interior, que además vuelven generalmente para la siesta. Ahora va a pagar 1.000 pesos el transporte, entonces son 1.000 de ida, 1.000 de vuelta, para la siesta 1.000 de ida, 1.000 de vuelta, 4.000. Por 20, 80.000 para ir a trabajar, con sueldos que por ahí son de 250.000, 300.000. 80.000 para ir a trabajar. Y uno puede decir, bueno, está bien que no haya subsidios, lo podemos debatir. Yo creo que casi todos los países del mundo subsidian en gran medida el transporte, inclusive la infraestructura del transporte, porque el transporte, no como en la Argentina, que es horrible y que se atrasó, es una parte estable. ¿Por qué? Porque es lo que te permite a vos vivir en un lugar, trabajar en otro, tener esparcimiento en otro, te da libertad. Genera la capacidad de moverte, genera que el mercado de trabajo funcione mejor, y eso lo podemos debatir. Pero el problema del presidente es que lo hace un día para otro. Y para un día para otro te corta la capacidad de planificar tu vida, te altera todo. Y además no lo hace porque cree eso, lo hace supuestamente porque se enojó. Y después el presidente dice, hay algunos que me piden cosas a cambio. Está claro que es él el que pide cosas a cambio. Es decir, fíjate, él evidentemente nombró a Rollón y a Giordano esperando que le votaran las cosas.
Entonces no lo nombró porque son buenos funcionarios, lo nombró esperando que le votaran las cosas, porque si no, no los habría echado ahora. Entonces me parece que lo que hay es una doble vara enorme y un exceso de actividad en redes que enmascaran o ocultan una realidad que es cada vez más preocupante y donde el gobierno no tiene ningún otro plan para estabilizar, ¿sí?, más que hacer que los argentinos sean más pobres e ir a la dolarización empobrecidos. Y además está contento porque esa situación es irreversible. ¿Cómo lo ves a Milei? ¿Tratando de lograr lo que sea a cualquier costo? No me queda muy claro si realmente es un presidente. Yo creo que no me quiero arrogar la potestad de interpretar a la sociedad, porque a la sociedad pobre, a los ciudadanos que nos piden que votemos una vez cada 2 años, por este, y no tenés posibilidad, sí, me gusta pero por favor esto y esto, no es eso. Es un mecanismo que te dice básicamente, optás entre distintas cuestiones. Yo creo que la sociedad está depositando, y depositó en el presidente en la elección, la esperanza de que haya una reforma y un cambio del sistema. ¿Sí? Si es abrupto o es gradual, yo no creo que la gente quiera un cambio tan abrupto que la lastime cotidianamente en sus posibilidades de vivir, de comprar medicamentos, de educarse. No sé, yo tengo un hijo, ¿ustedes fueron a comprar los útiles? Sí, un horror. Bueno, medicamentos, útiles, la suba de tu cuota de prepaga o de la escuela si lo mandás a una escuela parroquial, todo eso. Hablo de escuelas que tienen valores. Ayer hablaba de una escuela secundaria que es pública universitaria. La cuota valía 40.000 el año pasado, vale 150.000 este año. Entonces, yo veo que hay una hiperactividad comunicacional, pero que hasta ahora de un plan de estabilización de verdad y de una reforma del Estado que nos dé un mejor Estado, no hay. Porque está cortando todo por igual, y lo está cortando con la inflación. El presidente generó más inflación. La inflación en curso era altísima, la fragilidad era muy grande. Él eligió una manera de atacar ese problema que lo exacerbó. Y lo exacerbó precisamente para generar superávit fiscal. Pero ese superávit fiscal es a costa de Antes le criticábamos al kirchnerismo que congelaba precios y decíamos eso no es sostenible. Pero el presidente está haciendo lo mismo, está congelando los salarios públicos, las jubilaciones, el gasto en un montón de lugares, pero eso no es sostenible, eso no hace un mejor Estado. Porque el gasto ayer defendió la licuadora, ¿no?, como herramienta. El gasto lo que se malo, queda es la motosierra y la licuadora, dijo Milei. Bueno, en la motosierra en los lugares donde corresponde no la vi todavía, pero el gasto que es malo, lo único que hizo es que se achicó. Y el gasto que es bueno, y por ahí vos tenías que elevar, se achicó. Entonces vos le decís a la gente, mira, te voy a subir mucho todos los precios y te voy a desregular todo. Además, pretendo cobrarte más impuestos. Además, pretendo no ajustarle a los jubilados. Además de eso, ¿sí?, te voy a congelar lo tuyo y vas a ganar menos. No entiendo cómo eso piensa que es sostenible. Te doy un ejemplo concreto. La inflación acumulada interanual es 250%. Todas las reparticiones públicas están funcionando con un presupuesto prorrogado, ¿sí? Quiere decir que en las escuelas, en las universidades, vos perdiste con esa inflación de 250%, no sé, el 60% de tu presupuesto. Y tenés que arrancar las clases. Entonces, la verdad que eso no me parece un ajuste sostenible. Yo hubiera esperado que su concepción dijera, perfecto, este gasto no va más. Mientras vos le ajustás a la gente, le estás diciendo que la salud pública no te importa, que la educación pública no te importa, que las jubilaciones no te importan. Entonces a mí no me parece que construya un mejor Estado eso. Ayer los intendentes me contaban de las obras paradas. Obras paradas que están financiadas por el BID o por la CAF, que ya tienen créditos internacionales que a veces son de cloacas, ¿sí? A veces son, por ejemplo, de inundaciones. Creo que eran Belville, en Córdoba. Inundaciones, y la verdad que ya estaban comprometidas. Después le usaron la plata para la emergencia del COVID y todavía tienen un problema. Y eso es un crédito internacional. El presidente no está pagando eso, no está dándole una bala a eso. Y las empresas que estaban para hacer eso con un crédito de una entidad financiera internacional van a empezar a hacer juicio. Entonces yo no veo que construya un mejor Estado. Y la verdad es que
Vos para construir un mejor Estado tenés que tener más y mejores funcionarios. ¿Cuánta gente del gobierno anterior dejó este presidente? Ayer un interlocutor de ellos, porque tiene que conversar cosas de la gestión todo el tiempo, me dijo, el gobierno es como el programa de los simuladores. Vas, atienden una oficina, te atienden, pero nadie tiene firma para resolver nada. Entonces yo veo que no se está construyendo un mejor Estado. Nosotros necesitamos un Estado más sobrio, que gaste menos y que te brinde más. Que esté enfocado en lo que le da a los ciudadanos. Y el presidente lo que pretende es desarmarlo todo. Bueno, yo tengo todo el derecho de estar en contra de eso, de decir, me parece que no es el camino. Pero no solo eso, como vengo diciendo esto de hace mucho, que hay que mejorar el Estado, que tiene que ser más sobrio, gastar menos y dar más. Porque el Estado argentino gasta el doble que hace 30 años por cada uno de nosotros y no nos da el doble de nada. Y siempre uso el mismo ejemplo, el tren a Mar del Plata, que del año 1957, ¿sí? Y antes tardaba menos en ir a Mar del Plata, era más confortable que ahora. Bueno, eso es lo que le pasó a nuestro Estado. Hay que corregirlo. Y la sociedad reclamó eso. No veo que ese sea el camino. Pero como yo he dicho esto miles de veces, también, como dice el presidente, los votantes que no votaron a él y que, por ejemplo, votaron a nuestro espacio, Horacio Rodríguez Larreta, Schiaretti, tienen otra visión. Y nosotros tenemos el deber de defender esa visión. Es cumplir con nuestro mandato electoral también. Y el presidente, curiosamente, se enoja con nosotros, que estamos dispuestos a eso, y a la expresidenta le dice que tiene todo el derecho a opinar. Bueno, a mí me parece gracioso, sinceramente. Martín, gracias por la comunicación, viejo. Un abrazo. Martín Lustó, quien hablaba, senador nacional, presidente del radicalismo. Bueno,